gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad, you miss the dearest pal that you ever had. Desde muy temprana edad, Rosalind sentía curiosidad por la posibilidad de múltiples realidades y decidió que quería ser una física. Muchos años después, en el curso de la experimentación con átomos, pudo suspender indefinidamente un átomo en el aire. Sus colegas se refirieron al proceso como levitación cuántica, mientras que la propia Rosalind lo apodó el campo Lutece. Ella comenzó a preguntarse sobre la posibilidad de suspender objetos más grandes, hasta incluso una ciudad. Robert Lutece es un pionero en el campo de la física cuántica, que pertenece a la misma realidad que Booker DeWitt. En un momento indeterminado, Rosalind conoció a Zachary Comstock, una influyente figura religiosa que se interesó mucho por su trabajo. Comstock acordó financiar la investigación de Rosalind del campo Lutece a cambio de su ayuda en la construcción de una ciudad flotante que había visto en una premonición. La experimentación con el campo Lutece condujo a la primera interacción de Rosalind con Robert, una versión masculina de sí misma en una realidad alternativa. Los dos pudieron comunicarse a través de las barreras espacio-temporales a través del código Morse. Cuando ella informó sobre esto a Comstock, él le indicó que buscara una forma de acceder a esas realidades. Ella y Robert colaboraron para hacer una máquina que les permitió ingresar a otras realidades a través de desgarros. Comstock usaría el dispositivo extensivamente para ver otras realidades y predecir los acontecimientos futuros. Sin embargo, el dispositivo tuvo un efecto adverso en Comstock, lo envejeció rápidamente y lo dejó estéril. Creyendo que Columbia solo prosperaría si uno de sus linajes se sentara en el trono, Comstock se acercó a Rosalind y Robert en busca de una solución. Los Lutece buscaron, usando su máquina de desgarros, una hija para Comstock, y finalmente pudieron ayudar a Comstock a procurarle una hija, Elizabeth. El 8 de octubre de 1893, Rosalind trajo a Robert y Elizabeth a su universo por primera vez. A medida que Elizabeth creció, se descubrió que tenía el poder de abrir desgarros. Rosalind formuló la hipótesis de que esto se debía a que su dedo permanecía en el universo de su hogar, ya que se cortó cuando atravesaron el desgarro demasiado pronto. Robert y Rosalind luego descubrieron que, mediante el uso de sus poderes, Elizabeth cumpliría la profecía de Comstock, lo que llevaría a la destrucción de la ciudad de Nueva York en 1983. Robert, deseando deshacer su error, emitió un ultimátum a Rosalind: unirse a él para enviar a Elizabeth de vuelta a su universo original, o él se separaría de ella. Poco dispuesta de separarse de su hermano, Rosalind aceptó ayudarlo. Al descubrir este plan, Comstock ordenó a Jeremiah Fink que saboteara la máquina que usaban para acceder a los desgarros. El sabotaje se llevó a cabo y fueron declarados muertos el 31 de octubre de 1909. Sin embargo, no fueron realmente asesinados. Estaban dispersos a través del tiempo y el espacio, y podían aparecer donde y cuando quisieran. Mientras que Rosalind estaba satisfecha con este estado, ya que ella podría permanecer con su hermano indefinidamente, Robert todavía no estaba satisfecho con el asunto no resuelto del destino de Elizabeth. Sus circunstancias hicieron la tarea mucho más difícil, ya que corrían el riesgo de alterar las realidades aún más si interferían directamente, ahora que se pensaba que habían fallecido. Robert luego propuso que para que su asunto inconcluso sea resuelto, deben traer a Booker DeWitt al universo de Comstock para recuperar a su hija. Al comienzo de Infinite, los Lutece llevan a Booker de su universo al de Comstock y luego a un faro en la costa de Maine. Lo dejan con una caja que tiene una pistola y otras pertenencias para ayudarlo en su misión. Poco después de que Booker ingresa a la ciudad, recibe un telegrama de Rosalind, advirtiéndole que no elija el número 77 en la rifa. Más tarde, se encuentra con Rosalind y Robert en Feria de Columbia, donde le piden que haga un lanzamiento de moneda, que siempre resulta en cara. Continúan guiando a Booker en su aventura en Columbia, ofreciendo consejos y sugerencias a medida que pueden. Después de que Booker y Elizabeth destruyen el sifón, los dos se dan cuenta del papel de los Lutece en el descubrimiento de Elizabeth. Robert había buscado a Booker DeWitt para que entregara a su hija, Anna, al padre Comstock a cambio de perdonar sus pecados. Booker estuvo de acuerdo inicialmente, pero cambió de idea e intentó recuperarla. Los Lutece atravesaron el portal, pero el dedo meñique de Elizabeth fue atrapado, cortándolo.
En Panteón Marino episodio 1 después de la pelea con un Big Daddy, Comstock recuerda todo de su vida pasada. En un universo, cuando Comstock intenta secuestrar a Anna DeWitt con un desgarro con la ayuda de los Lutece, Anna pierde la cabeza en lugar de su dedo meñique. Este evento causó que Comstock cayera en una profunda depresión, hasta el punto en que le pidió a los Lutece que abrieran un desgarro a un lugar donde Anna DeWitt nunca existió. Ese lugar fue Rapture. Cuando Elizabeth se enfrenta a él, los Lutece vuelven a aparecer, para contarle de sus decisiones, justo antes de que Comstock sea atravesado por un taladro. Durante el segundo arco de Panteón Marino, inmediatamente después de que Comstock muere, el Big Daddy se centra en Elizabeth asesinándola. Por las habilidades que tiene Elizabeth decide volver para salvar a Sally, los gemelos le advierten que al haber muerto en esta dimensión, si vuelve no tendrá sus poderes, a pesar de esto, Elizabeth decide hacerlo. Más tarde, Elizabeth se ve obligada a viajar de regreso a Columbia a través de un desgarro de Rapture. Mientras sube por un respiradero, pasa al lado de la habitación donde Jeremiah Fink y su hijo fueron tomados como rehenes por Daisy Fitzroy, durante el asalto a la fábrica. Ella escucha a Daisy hablando con los Lutece. Daisy agradece lo que han hecho los Lutece para poner en marcha la revolución contra Comstock, pero se niega rotundamente a quitarle la vida al hijo de Fink junto con la de su padre. Los Lutece corrigen a Daisy. Nunca dijeron que debía lastimar al niño o que ella sería la que derribaría a Comstock, lo que significa que tiene que morir por su revolución. Daisy no está segura, pero los Lutece le dicen que el futuro que imagina es posible si toma la decisión correcta. Los Lutece luego explican que una niña viene y que para cambiar el mundo, debe dejar de ser una niña y convertirse en una mujer, y luego preguntan, ¿qué hace la diferencia entre una niña y una mujer? Y Daisy responde la sangre. Daisy les pregunta cómo, y le dicen que no le dé a la chica otra opción. Después de la conversación, la luz parpadea y los Lutece desaparecen. No se sabe qué pasó con los Lutece después de esto ni al final de Panteón Marino episodio 2. Es posible que todavía estén en algún lugar, explorando el universo. Y bueno amigos de YouTube, este ha sido el primer vídeo de personajes de BioShock Infinite, espero les haya gustado, un saludo y hasta la próxima.